Eso es. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de un periodo que es, bueno, fascinante. El desarrollo de la personalidad y la afectividad. Sí, en los primeros 6 años de vida. Exacto. Tenemos bastante material, fuentes que detallan este viaje, mencionan conceptos clave, las etapas, autores como Palacios, Marchesi y Coll. Incluso el marco normativo que lo sustenta en España, que es importante tenerlo en cuenta. Eso es. Nuestra idea es repasar todo esto, sacar lo esencial de todas estas fuentes y entender por qué conocerlo es tan relevante. Fundamental, diría yo. Vale, pues vamos a desgranarlo. Perfecto. Y es que es un tema clave, ¿eh? Entender cómo se forman la personalidad, los afectos. Esto ayuda a ajustar la práctica educativa Claro. y, sobre todo, permite detectar a tiempo si hay alguna dificultad. Las fuentes, como decías, lo conectan con un marco legal. Sí, mencionan la LOMLOE, el Real Decreto 95. Y normativas ya más específicas de comunidades, como el Decreto 10023 o la Orden del 5 de mayo. Que al final buscan dar soporte a ese desarrollo integral, ¿no? Desde la etapa infantil. Precisamente. Empecemos, si te parece, por la personalidad. Las fuentes la miran desde varios ángulos. Palacios, por ejemplo. Sí, él habla del desarrollo como esas transformaciones vitales. La herencia, el ambiente, todo influye. Y luego está el modelo cognitivo-conductual, que se menciona también. Ve la personalidad como un conjunto estable, ¿no? De formas de pensar, sentir, actuar. Eso es, más enfocado en lo observable y lo cognitivo. Pero, ¿hay algún punto en común entre estas teorías? ¿Algo que las una? Sí, sí lo hay. El consenso es que la personalidad nos da identidad. Son esas características que nos hacen únicos. Vale. Y todas las teorías reconocen que los cambios importantes vienen con la maduración física, claro, pero también con cómo descubrimos el entorno y nos adaptamos. O sea, no es algo fijo al principio. Y parece que la etapa de los 3 a los 6 años es como especialmente significativa. ¿Por qué? Pues coincide, como bien apuntas, con la entrada en la escuela. La apertura al mundo social, más allá de casa. Justo, es un momento de expansión total. El niño empieza a desarrollar más autonomía, una idea más clara de sí mismo, ese autoconcepto del que hablan las fuentes. El yo. Exacto. Y construye sus esquemas mentales, esas carpetas para entender el mundo. Y afianza la conciencia de su cuerpo, el esquema corporal. Son pilares, ¿eh? Que se construyen activamente ahí. Totalmente. ¿Y qué factores impulsan estos cambios? Las fuentes señalan 3 grandes motores, diría yo. Primero, la familia. El espejo inicial, claro, transmite cultura, normas. Y parece que el estilo educativo familiar, si es más flexible o más rígido, pues influye mucho en la autoestima, en la autonomía del niño. Desde luego. El segundo motor, la interacción con otros niños, con los iguales. Un campo de prueba social, ¿no? Importantísimo. Fundamental. Y tercero, la propia actividad del niño. Jugar, moverse, explorar. Todo eso impacta en su desarrollo psicomotor, en cómo se ve a sí mismo, en su capacidad para hacer cosas solo. Exacto. Leí que Palacios, Marchesi y Coll añoren matices interesantes a esto. Sí, fíjate, hablan de cómo el niño va diferenciando entornos poco a poco, y eso le da autonomía. Ah, claro. También señalan esa necesidad innata que tenemos de los otros para construir nuestra autoimagen. Nos vemos en los demás. Y esa necesidad de autoafirmación, ¿verdad? Que se ve tanto a partir de los 3 años. Ese yo solito, mírame. Esa misma. Y para que todo este desarrollo vaya bien, sea saludable, apuntan a condiciones clave. ¿Cómo cuáles? Pues una relación flexible con el entorno, que se adapte. Una visión constructiva, activa, de sí mismo y del mundo. Y desarrollar conductas que le ayuden a adaptarse. No es solo madurar pasivamente. Entiendo. Es un proceso de interacción constante. Eso es. Vale. Tenemos el armazón de la personalidad. Pero, ¿y la parte emocional? La afectividad, que parece tan central en estos años. Centralísima. Las fuentes definen la afectividad como ese mundo de sentimientos, emociones, pasiones, pero dicen que la expresión en los niños es peculiar. Muy peculiar, sí. Aunque empiecen a hablar, su forma de expresar lo que sienten es aún inmadura. ¿Qué caracteriza esa afectividad infantil, según lo que hemos visto? Pues mira, las fuentes destacan su intensidad ante cosas pequeñas. Un disgusto mínimo puede ser un mundo. Ya. Los cambios de humor, que son muy rápidos, pasan de la risa al llanto en segundos. Sí, sí. Tienen menos matices emocionales que un adulto. Y sobre todo, lo afectivo domina sobre la razón. La emoción manda.
Las fuentes también describen como una secuencia, una evolución, ¿no? Sí, hay hitos claros. Del nacimiento al año y medio, más o menos, todo gira en torno a la figura de apego. La mamá, el papá, el cuidador principal. Exacto. Ahí vemos emociones básicas. El llanto, la tensión, pero también la sonrisa social, que es un hito precioso. La imitación de gestos, palmas, palmitas. Eso es. Luego, entre el año y medio y los 4 años, ¡boom! Descubren a los iguales. Empiezan a diferenciar contextos. Esto en casa sí, en el cole no. Crece la autonomía. Y con ella, los conflictos. Los celos, las rabietas por querer lo mismo. Y surge la curiosidad por la identidad sexual, ¿verdad? También. Y ya de los 4 a los 6 llega como un primer equilibrio emocional. Ah, mira. Empiezan a usar más el diálogo para resolver conflictos. Aparece una empatía inicial, el sentimiento de pertenecer a un grupo, la solidaridad. Y es aquí donde las fuentes insisten en la importancia de que el currículum escolar recoja esto, ¿no? Que se trabaje activamente el desarrollo afectivo. Totalmente. Que se propongan situaciones para trabajar la empatía, la resolución de conflictos, la expresión emocional. No es algo que surja solo. Entonces queda claro que personalidad y afectividad van de la mano, se influyen constantemente. Absolutamente interconectadas. Hemos repasado las etapas, los factores clave que mencionan todas las fuentes. Familia, iguales, la propia actividad del niño. Y las aportaciones específicas de autores como Palacios, Marchesi y Cole. Sin olvidar el marco normativo que intenta guiar todo esto. La visión general es la de un proceso complejo, dinámico. Y fundamental. Comprenderlo no es solo teoría académica, ¿eh? Tiene implicaciones prácticas enormes para educadores, para familias, para acompañar bien. En definitiva, conocer estas bases nos ayuda a entender mejor qué necesitan los niños, por qué se comportan como lo hacen y así poder ofrecerles el apoyo que necesitan. Exacto. Y si me permites una reflexión final, como para darle una vuelta más. Adelante. ¿Y cómo pequeñas variaciones en el entorno o en el apoyo pueden influir tanto? ¿Qué efectos a largo plazo, quizás más sutiles de lo que pensamos, podrían tener estas experiencias tempranas en cómo somos de adultos? Buena pregunta. Ahí la dejo, para seguir pensando. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema apasionante. ¿Cómo se forma la personalidad en la infancia? Y sobre todo, ¿qué papel juega la autonomía en todo ese proceso? Exacto. Vamos a analizar algunas ideas clave de un texto llamado Forjando la personalidad, autores clave y autonomía infantil. La idea es desgranar un poco estas teorías, saber qué nos dicen los grandes autores sobre cómo nos convertimos en quienes somos. Y sobre todo, ¿cómo podemos acompañar a los niños y niñas en esa conquista de su independencia? Pues sí, vamos a ello. Empecemos este análisis. Claro. Es que es fascinante ver las distintas explicaciones, ¿no? Desde los instintos más básicos hasta cómo nos influye la cultura, la sociedad. Totalmente. A ver, si empezamos por el principio, casi inevitablemente tenemos que hablar de Freud. El psicoanálisis. Eso es, aunque hoy, bueno, se debate mucho su base científica, pero sentó un precedente importante. Sí, sí. Él planteaba la personalidad un poco como una lucha interna, ¿verdad? Justo. Entre el ello, que serían los instintos puros y duros. El placer inmediato. El yo, que intenta, digamos, poner orden y conectar con la realidad. El principio de realidad. Sí. Y el superyo, esa conciencia moral, las normas que interiorizamos. Exacto, las normas sociales, culturales. Esa tensión, según Freud, es lo que nos va formando. Pero claro, si nos vamos al otro extremo... Cambio radical. Skinner. El conductismo, que ahí directamente la idea de personalidad como que no le cuadraba mucho. No. Él se centraba en la conducta. Lo que se ve, lo que se puede medir, y decía que esa conducta se explica por lo que pasa antes y después, ¿no? Justo. El famoso condicionamiento operante. O sea, aprendemos por las consecuencias. Premios, castigos. La personalidad como tal, para él, era un concepto innecesario. Vaya contraste. Entonces, fomentar la autonomía para Skinner sería entrenar conductas independientes. Básicamente, un conjunto de comportamientos aprendidos y que han sido reforzados. Punto. Vale. Y frente a esto, las visiones cognitivas, como Piaget. Ajá. Piaget ya introduce la idea de que la persona construye activamente su conocimiento. Habla de estadios, de etapas del desarrollo. Eso es. Y cómo la interacción con el medio es clave. Además, fíjate, relaciona mucho el desarrollo intelectual y la socialización con el desarrollo afectivo. O sea que para ser autónomo también hay que madurar afectivamente. Fundamental para Piaget. Y luego está Vygotsky, también cognitivo. ¿Qué añade Vygotsky? Pues Vygotsky pone el foco sobre todo en la cultura,
y en la interacción social. Ah, claro. Para él, cosas como el pensamiento verbal, la memoria, la atención, se desarrollan gracias a la cultura en la que vivimos. Introduce lo de los mediadores, ¿verdad? Exacto. Herramientas culturales como el lenguaje mismo, que nos ayudan a organizar el pensamiento, a construir nuestra identidad. La autonomía aquí estaría muy ligada a esas herramientas y valores culturales. Interesante. ¿Y si nos vamos a visiones más, digamos, actuales o integradoras, como la de Palacios Marchesi y Coll? Ujú. ¿Dan 3 claves muy prácticas para el desarrollo infantil? Sí, son muy interesantes. La primera, la importancia de crear un entorno que de verdad favorezca la autonomía. Que les deje explorar, equivocarse. Eso. La segunda, cómo influye la mirada de los demás en cómo nos vemos a nosotros mismos, en nuestra autoimagen. Es verdad. Y la tercera, esa necesidad, sobre todo a partir de los 3 años, de afirmar la propia identidad, de decir yo soy yo. Y todo esto, claro, nos guía en cómo actuar, ¿no? Cómo educar. Exacto, hacía fomentar esa autonomía, la socialización, pero siempre respetando la singularidad de cada niño o niña. Y eso nos lleva de cabeza a la conquista de la autonomía. ¿Cómo la definiríamos? Pues, a ver, sería esa capacidad creciente para actuar por iniciativa propia. Sin depender tanto de los demás. Eso es. Usando las propias competencias implica muchas cosas. Dominar el cuerpo, tener iniciativa, planificar tareas sencillas, adquirir hábitos. De higiene, de alimentación. Sí, y también saber diferenciar contextos. Cómo comportarse en casa, en el cole. ¿Y qué factores ayudan más a que esa conquista vaya bien? Pues las fuentes señalan 2 entornos clave. La familia, por supuesto. El estilo educativo que tengan, si estimulan, si sobreprotegen. Exacto. Y la escuela. Las oportunidades que dé para practicar esas habilidades de ser autónomo y de relacionarse. Y el papel del adulto es Crucial, decías. importantísimo. Pero no para hacerlo todo por ellos, sino para saber cuándo intervenir y cuándo, dar un paso atrás. Reducir la ayuda. Progresivamente. Ajustarla para que el niño o la niña sienta que puede lograr las cosas. Ese "lo he conseguido" es potentísimo. Claro, para la autonomía y para la autoestima. Exactamente. Y pensando en la intervención educativa directa, ¿qué pautas serían importantes? Pues mira, reconocer sus necesidades, sus sentimientos, validarlos. Mostrar respeto, afecto. Siempre. Poner límites, que también son necesarios, pero desde el cariño, explicando el porqué. Y animarles mucho a expresar lo que sienten, a hablar de sus emociones. El rol del docente sería más de guía, de orientador. Eso es. Y entender que algunas tendencias, como el egocentrismo típico de ciertas edades, son naturales. No hay que eliminarlas a la fuerza. No. Hay que entenderlas y canalizarlas. Aquí entra de lleno la educación emocional. Que las fuentes incluso la relacionan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Sí, fíjate qué conexión. Prepararles para afrontar problemas futuros, para imaginar mundos mejores. Y también con el Diseño Universal para el Aprendizaje, el DUA. Claro, para crear entornos educativos que funcionen para todos, adaptándose a las necesidades individuales. Y por supuesto, la implicación de las familias. Es fundamental que escuela y familia vayan de la mano. Queda claro entonces que la personalidad es algo complejo, un mosaico con muchas piezas y que se ve desde ángulos muy diferentes. Ujú. Pero parece que un hilo conductor en todo esto es la importancia de acompañar, de nutrir el desarrollo de la autonomía desde muy pequeños. Efectivamente. No se trata de dejarles solos, sino de acompañarles de forma inteligente en esa conquista. Y quizá la reflexión final que nos dejan estas ideas es, bueno, ahora que entendemos un poco mejor estas fases, esta necesidad de autonomía guiada, ¿Cómo podemos aplicar esto en el día a día? No solo con los niños, ¿eh? claro, ¿cómo influye esto en cómo interactuamos para fomentar el crecimiento, la independencia, a lo largo de toda la vida? Es una buena pregunta para darle una vuelta, ¿verdad? Para pensar en cómo podemos ser mejores acompañantes en ese viaje hacia la autonomía.